Le pido por favor que todos apaguen los micrófonos. ¿Se escuchan bien? Bueno. Ya somos 47, así que vamos a arrancar. Yo soy el médico de la Unión de Rugby Buenos Aires y la idea dentro del departamento médico y de la subcomisión de Rugby Seguro es dar esta charla de conmoción cerebral en el deporte, en este caso en el rugby. Para muchos de los que están acá presentes, por ahí va a ser información repetida, para otros no, para otros están arrancando. La idea es esta charla de conmoción apuntada a los staff rentados, por decirlo de una forma, o el staff que está alrededor de los clubes, médicos, kinesiólogos, preparadores físicos, que son los que están más cerca a nuestros jugadores. Es una charla un poco más larga, extensa, que por ahí se le da a los civiles del rugby con respecto a este tema. Yo soy médico traumatólogo, ex jugador de rugby, médico del rugby, y que voy a terminar haciendo estas charlas de una patología neurológica, pero así que me estuve los últimos años entrenando y educando con respecto a esto. Así que la idea, básicamente, de esta charla es seguir educando a nuestra población médica y no médica, paramédica, con respecto a este tema, y que nosotros, los que estamos acá presentes, sigamos educando a nuestras propias comunidades, nuestros propios clubes, para educar sobre esta patología, ayudando a identificar y retirar. Claramente lo primero es cuidar a nuestros jugadores, y es lo más importante. Y el lema sobre este tema y esta campaña que propone World Rugby War Urba es identificar y retirar, y se le agrega reportar. Entonces, lo más importante que se tiene que llevar de esta charla, y lo que tenemos que llevarnos todos para educar a nuestra población con respecto a la conmoción cerebral, es aprender a identificarla, retirarla y reportarla. A veces es difícil y a veces es fácil. Arrancamos este video donde uno puede ver que es muy fácil a veces identificar una conmoción cerebral. Claramente este jugador tuvo una conmoción cerebral, perdió conocimiento, vamos a ver que hay una mala técnica de ataque, pero no tiene tono cervical, no pone los brazos, no pone posición para caer. Este jugador tiene una conmoción cerebral y lo puedes diagnosticar, si querés, desde la tercera bandeja del estadio. Esta patología, la conmoción cerebral en el deporte, ¿es una patología nueva? No, claramente no. En el rugby los últimos años se está hablando mucho, pero no es algo nuevo que se descubrió, sino que ya estaba conocido. Más que nada, en el box es una patología muy conocida, la conmoción cerebral, y la secuela que provocaban los cerebros de los boxeadores, que es la encefalopatía traumática crónica. En este corte anatomopatológico pueden ver cómo se compara un cerebro de un boxeador con la encefalopatía traumática crónica y un cerebro normal. O sea que esta patología, neurológica, ya es conocida en el deporte hace bastante tiempo a través del box. En el 2006 aproximadamente, este doctor Bennet Omalu, que es un patólogo, crea una gran conmoción en la comunidad del fútbol americano en Estados Unidos, porque tuvo que estudiar el cerebro de una ex estrella de fútbol americano que se había suicidado y encontró que tenía la misma patología que los boxeadores, esta encefalopatía traumática crónica. Y esto creó un gran escándalo en la NFL, que hasta hay una película que se llama Concussion, que los que no la vieron se la recomiendo que la vean, creo que casi seguro que está en Netflix, con respecto a lo que provocó la investigación de este doctor Bennet Omalu. Este doctor provocó que se empiece a estudiar más los cerebros de los jugadores de fútbol americanos, y este trabajo, que salió en una revista internacional muy conocida, estudió 202 cerebros de jugadores de fútbol americano, en los cuales se encontró que en 177 había encefalopatía traumática crónica. Había una mayor relación en los jugadores que practicaban el fútbol americano en forma profesional. Y cuando investigaban la historia clínica de esos cerebros, por decirlo de una forma, de esos pacientes, exjugadores, encontraban que también había una relación entre estos encefalopatía traumática crónica con trastornos en la conducta y en el estado de ánimo, trastornos cognitivos y demencia. ¿Bien? Entonces, esta es la historia que va provocando que
a partir de esto se creó el consenso internacional sobre la conmoción cerebral en el deporte, que ya en el 2016 tuvo su quinto encuentro en Berlín. Este año, a principio de año, fue el último, el sexto, en París. Esta charla y esta campaña World Rugby War Uruguay está basada en el consenso de Berlín del 2016, que sale el trabajo y baja todos los lineamientos con respecto a lo que es la conmoción cerebral en el deporte, marcando una primera diferencia entre lo que es la conmoción cerebral post-trauma, un accidente de auto de alta energía. Esa no es la misma conmoción cerebral esa que la conmoción del deporte. Es lo primero que marca este trabajo. Es una conmoción cerebral, sí, pero primero no es la misma que una lesión cerebral después de un accidente de auto. Y sigue haciendo definiciones para todo el deporte. En el consenso internacional participa la FIFA, los Juegos Olímpicos, la World Rugby, la Federación Mundial de Vóley, y a partir de ahí sale para todos los deportes lo que es la conmoción cerebral, que es una lesión traumática posterior a una fuerza biomecánica que provoca una alteración en la función del cerebro. Esta conmoción puede ser por un golpe directo, como el video de arriba, Tetaz Chaparro se come un golpe directo del jugador neozelandés sobre la cabeza, y eso puede ser la causa principal de lo que son las conmociones cerebrales. También puede ser por desaceleración, que el cerebro sufre una desaceleración, un golpe indirecto, no hay un golpe directo en la cabeza, como el video abajo, le di Samón, sufre un golpe en el cuerpo, no directo en la cabeza, pero la desaceleración le provoca la conmoción cerebral. Van a ver cómo se golpea y se desvanece por un golpe indirecto. La conmoción cerebral, y estas tres definiciones arranca diciendo que es una lesión cerebral leve, no es una entidad patológica grave, puede tener consecuencias y secuelares, pero como conceptualmente, más que nada para no asustar a nuestra población, más que nada no médica con respecto a esto, padres, entrenadores, jugadores, es una lesión cerebral leve, generalmente reversible, y que lo que uno busca es evitar ese segundo impacto, o sea, que cuando uno tiene una conmoción, darle a ese cerebro un descanso para que después no haya un segundo impacto. Entonces, estos tres conceptos principales: conmoción cerebral leve, reversible, y lo que uno busca es evitar el segundo impacto. La conmoción cerebral en el deporte tiene 4 principales síntomas: el dolor de cabeza, los mareos, la alteración de la memoria y los problemas de equilibrio. No se ve acá como el jugador de Australia en el primer video que perdió conocimiento. ¿Por qué? Porque la pérdida de conocimiento solo está en el 10% de las conmociones cerebrales. Otro concepto importante, o sea que una sola de 10 conmociones, el tipo va a quedar totalmente dormido en el campo de juego. Vas a tener a 9 jugadores, un 90% de los jugadores que tuvieron una conmoción y que por ahí no tuvieron pérdida de conocimiento, y que si uno no está entrenado o a veces sospechando, no vas a diagnosticar la conmoción cerebral. Además, los síntomas pueden ser difusos y de resolución rápido, o al revés, aparecen recién a las 24 o 48 horas de la lesión o del golpe. Esto hace que a veces que sea un diagnóstico difícil. Por ahí un jugador recién el martes a la tarde, antes del entrenamiento, te cuenta que no se acuerda bien del partido, o que le estuvo doliendo la cabeza, o que ayer vomitó, y eso por ahí se lo cuenta al kinesiólogo, se lo cuenta al profe, y eso que te dice el jugador es un diagnóstico, te ayuda a acercarte a un diagnóstico de conmoción, y por ahí ese cerebro necesita un descanso y no entrenar ese martes, jueves y sábado. Y con eso la lesión se resuelve y no queda ningún tipo de secuela. Siguiendo con los signos y síntomas de la conmoción cerebral, está lo que el jugador, lo que uno como médico, kinesiólogo o probador físico puede ver del jugador. ¿Está bien? Que está aturdido, con la mirada perdida, o que queda inmóvil, como el video inicial, o que se levanta despacito, o que está como inseguro en sus pies, como borracho, o que uno sospecha que perdió conocimiento, o que está confuso o perdido, que se agarra la cabeza, o a la vez el jugador puede ser que esté más emotivo o irritable, un jugador que se pone a gritar o se pone violento, o al revés, un jugador que se pone a llorar después de un partido o durante un partido. También están las convulsiones, algo poco frecuente, pero también descripto. Después está también lo que el jugador te puede decir, lo que me dice el jugador. Doc, me duele la cabeza, estoy mareado, no me acuerdo bien
en qué tiempo estamos, cómo vamos, estoy viendo doble, veo borroso, estoy con náuseas, o vomita, o vomité, o que está como con una sensación de estar en la niebla, o me aprieta, o me duele la cabeza, o me molesta la luz, o me está ruido. Son cosas que nos pueden decir nuestros jugadores que nos ayudan a diagnosticar la conmoción cerebral. La World Rugby, dentro de este consenso de la conmoción cerebral del deporte, propone lo que llaman 11 criterios nivel 1. En realidad estos 11 criterios se usan más que nada en el rugby profesional para diagnosticar la conmoción cerebral, pero sirven exactamente para esta charla para darles ejemplos de lo que son signos y síntomas claros que uno puede tener para diagnosticar una conmoción y sacar. Cuando tenemos uno de estos 11 criterios, es diagnóstico de conmoción y el jugador sale del campo de juego. Sin evaluación, digamos, el jugador sale, después se lo evaluará, pero no hay dudas. Hay 6 que son mucho más fáciles de ver: la convulsión, lo que se llama postura tónica, que ahora vamos a ver, ataxia, sospecha de pérdida de conocimiento o pérdida de conocimiento, claramente aturdido, o que uno se llega a evaluar un jugador que está con pérdida de conocimiento. Después hay signos más difíciles de ver, oculomotores, o que el jugador está perdido en tiempo y espacio. A muchos médicos nos pasó que por ahí después de un partido un jugador se nos acerca y nos cuenta que no se acuerda nada del partido, y nosotros nunca nos dimos cuenta cuándo se golpeó, o que hasta después del partido. Cambio de comportamiento, que después del partido se ponga a llorar, por ejemplo, u otros signos o síntomas de la conmoción cerebral. Voy a poner unos videos para modo de ejemplo de estos signos y síntomas. Esto es un video para mostrar lo que se llama la posición tónica. Estos jugadores de Nueva Zelanda que quedan con los brazos extendidos, puede ser uno o dos brazos. Esto se llama posición tónica, y si esto se ve, es diagnóstico, es criterio 1 para sacar al jugador del campo de juego. Hago un paréntesis, yo los videos los veo bien, y ya estuvimos en varias charlas, algunos por ahí los videos se ven medio cortados, pero eso es por el internet propio de cada uno. Después esta charla se está grabando y se va a mandar para el que la quiera y necesite. Otro ejemplo de lo que es una posición tónica: este jugador, rugby profesional, golpea, mala técnica de tackle alto, cae con los brazos extendidos, haciendo la posición tónica. Ese jugador sale del campo de juego. Por ahí el médico llega corriendo, lo evalúa y el jugador ya está consciente y por ahí hasta se acuerda más o menos de todo, pero si hizo una posición tónica, sale del campo de juego. Criterio 1. Después está lo que se llama la ataxia. Este jugador de Inglaterra se golpea, no pierde conocimiento, no hace una posición tónica, se para, pero se para medio como borracho. La gente del rugby, esto lo vemos, todo el mundo vio una vez esto que se llama ataxia, que el jugador después de un golpe queda como borracho, como caminando con pérdida de equilibrio. Esto también es criterio 1, sale del campo de juego. Vamos a ver otro video a modo de ejemplo. Acá, el jugador número 6, de vuelta, tarda en levantarse, no perdió conocimiento, no hizo una posición tónica, y miren, se para y se vuelve a caer. Ataxia, fuera del campo de juego. Rugby local, juveniles, el cerebro de los menores, de los juveniles e infantiles, son cerebros más lábiles para sufrir una conmoción cerebral, y por eso podemos saber, a esos cerebros hay que darle más tiempo de reposo y descanso. Vamos a ver, va a taclear, queda ahí, tarda en pararse, se para y se vuelve a caer. Ese jugador no perdió conocimiento. Ese jugador tiene una conmoción, ese jugador tiene que salir del campo de juego. Claramente aturdido, uno como médico del deporte, médico del rugby, siempre tiene que estar acostumbrado a mirar los mecanismos de lesión, pero a veces es difícil, hay golpes que uno lo ve y llega a evaluar un jugador que está, como en este video, ahí se ve cómo es el kinesiólogo del equipo que lo está evaluando, ese jugador está claramente aturdido, confundido, ese jugador lo van a sacar del campo de juego. Nosotros vamos a poder ver la repetición del golpe, y uno como médico del rugby a veces ve estos golpes y ya entra a la cancha sabiendo que algo pasó. Ahí se ve el golpe que sufre ese jugador. Otro ejemplo de claramente aturdido: que juega el juego, van a disputar la pelota, jugador número 12 de negro, llega el médico a evaluarlo,
y el jugador no perdió conocimiento, no hizo una posición tónica, no hizo una ataxia, pero está con esta cara de esta fase de estar claramente aturdido. Ese jugador hay que sacarlo del campo de juego. Sospecha pérdida de conocimiento. Sospecha o pérdida de conocimiento. Jugador número 9, verde, va a taclear, totalmente dormido. Y acá también para mostrar la actitud del referee, cómo ve, identifica, reconoce, frena el juego y lo evalúan. Ese jugador hay que evaluarlo y claramente hay que sacarlo por sospecha o confirmación de pérdida de conocimiento. Esto fue en los Panamericanos de Perú del año pasado. Jugadora de rojo, dormida adentro del campo de juego, tiene que salir del campo de juego. Este consenso internacional propone esta herramienta de bolsillo, es como una ayuda a memoria, más que nada para los no médicos, donde está lo que ya vengo describiendo, lo que son las pistas visibles de conmoción cerebral, los signos y síntomas. Ahí arriba están lo que llaman las preguntas de Maddox, que son las preguntas para evaluar la memoria de nuestros jugadores. Y pues abajo está lo que se llama las luces rojas, que si uno ve a uno de estos signos y síntomas, son luces rojas, banderas rojas por ahí para este jugador sacarlo y evaluarlo en otro set. Acá están las preguntas de Maddox: ¿en qué campo estamos, en qué cancha estamos jugando hoy? ¿En qué tiempo estamos del partido? ¿Contra quién? ¿Quién fue el último equipo en marcar puntos o try? ¿Contra quién jugamos el equipo la semana pasada? Se llaman las preguntas de Maddox, que están en esa herramienta de bolsillo que la URBA el año pasado le repartió a todos los clubes esta herramienta para que las tengan en las enfermerías y la usen como ayuda a memoria. Con respecto, con el manejo del juego de la conmoción cerebral, la World Rugby propone cursos online para el manejo de los primeros auxilios de rugby, donde entra acá la conmoción, pero son muchas otras cosas más, y la UAR tiene el mismo curso online de primeros auxilios, y la URBA ofrece lo que llaman nivel 1 y nivel 2 de los cursos presenciales de primeros auxilios, que después vamos a ver. En respecto del manejo, que para muchos es el típico manejo de cualquier emergencia, doctor ABC, digamos, uno siempre como médico tiene que evaluar el riesgo propio, el riesgo jugador, y después evaluar respuesta vía aérea, respiración y circulación, y evaluar en el campo de juego que cuando uno tiene una conmoción, sospecha de conmoción, tiene que evaluar que no haya una lesión raquimedular. Entonces, todo traumatismo cráneo con pérdida de conocimiento tiene una lesión raquimedular hasta que se demuestre lo contrario. El 25% de las lesiones medulares graves se producen en el periodo de inmovilización y traslado. También me estoy yendo un poquito de la conmoción, pero estoy hablando de que algo que está muy asociado a las conmociones cerebrales, que puede ser una lesión cervical. Y uno lo tiene que sospechar y tenerlo en la cabeza, porque a veces una lesión cervical estable, con un mal manejo de esa columna cervical, puede transformar en una lesión medular en un 25% de las ocasiones. Buen manejo de una lesión cervical en la inmovilización y el traslado se mantiene estable, y por ahí con eso evitamos una lesión peor. Todo jugador tiene inconsciente tiene una lesión cervical en el 10% de los casos. No movilizar sin inmovilización, y si tenés dudas, es un juego de palabras, si tenés dudas no lo dudes, inmoviliza. Después vamos a ver algunos casos cuando uno puede sacar un gozar, pero básicamente uno tiene que pensar que en estas golpes en la cabeza, sospecha de conmoción, uno tiene que evaluar la columna cervical. En los cursos de primeros auxilios, que son online y los tienen que hacer todos en forma obligatoria, está esta maniobra que se llama maniobra de Mills, que es la estabilización manual en línea, que tiene como función darle una estabilidad relativa a esa columna. También sirve para alertar tanto a los jugadores, referees y al médico del otro equipo que algo está pasando, y que con esta inmovilización sirve como faro para toda la gente que está alrededor. Y no hay que soltar esa columna hasta no ponerle un collar cervical o evaluar y descartar cualquier lesión. Ejemplos de lo que es esta maniobra de Mills. Y hay que entrenar a nuestro staff
con técnicas de traslados. Hay que hacer simulacros, instruirlos, para tratar de disminuir los errores en el técnica de traslado. Pongo esta típica foto que salió en el diario, como un jugador salía con el collar cervical al revés. O sea que esto en tu propio club lo tenés que entrenar, entrenarte con el kinesiólogo, con el preparador físico, con el utilero, que todos sepan qué hay que hacer en el momento que haya que inmovilizar una columna y un jugador y explicarlo. Y que no esté solo el médico tratando de explicarle a todos qué hay que hacer, que trabajen en equipo. ¿Cuándo colocar un collar cervical a un jugador? Bueno, cuando está inconsciente, no podemos saber si esa columna está lesionada o no, y hay que sospecharlo y movilizarla hasta no descartarlo. Cuando refiere dolor en el cuello, a la palpación o a la movilización, cuando presenta un signo o síntoma de lesión radicular o cervical, cuando está la movilidad del cuello delimitada por dolor, si no podés evaluarlo, lo tenés que inmovilizar, o si tenés dudas, claramente. Cualquier médico de equipo, cualquier club, es obligatorio tener la tabla rígida con los inmovilizadores cervicales, más allá del botiquín. Los distintos collarines de Filadelfia, estos son por ahí los más modernos y los mejores, pero el típico collar de Filadelfia sirve perfectamente, que es el que está en todos los clubes. Ejemplos de cómo entrenarse y preparar. Los inmovilizadores cervicales laterales son obligatorios para usar en estos traslados. Y este es un slide que sale muchas veces de la experiencia que tuvimos estos últimos años, de que mucha gente ve que a veces en el rugby profesional, un jugador que tuvo una conmoción y que hizo una ataxia o una posición tónica, y por ahí el jugador no sale con collar, no sale en camisa. Bueno, ahí obviamente hay una evaluación por médicos que están muy acostumbrados y especializados en el manejo de esto, pero cuando uno evalúa y descarta una potencial lesión de la columna cervical y el jugador se puede sostener y caminar y tener estabilidad, bueno, si el médico lo decide, lo puede sacar, así que no se asusten, pero obviamente, y repito, si uno tiene dudas, lo saca movilizado y con camisa. ¿Cuándo? También esta slide sale de las consultas que hubo en los últimos años, que cuando empezamos a hablar cada vez más con respecto a la conmoción cerebral, también hubo una hiperindicación de salida de ambulancias de los clubes con jugadores. Y por ahí jugadores que tuvieron una conmoción, pero fue una conmoción leve, con síntomas leves, que por ahí puede ir con sus familiares, tranquilos, a evaluarse en una guardia, en un sanatorio, salían en ambulancia. Entonces armamos como esta filmina de decir, bueno, ¿para cuándo tiene que salir un jugador de un club con una ambulancia? Cuando uno entiende, y obviamente tienen que entender acá que hay una decisión médica que es el que decide para si hay que ir en ambulancia o no. No lo decide el entrenador ni el padre, sino que hay un médico que va a tomar esa decisión. Si el jugador está teniendo un deterioro del sensorio progresivo, si uno sospecha una fractura cervical o del cráneo, si tiene lo que se llama rinorraquia u otorraquia, si hace una convulsión o dos después de un golpe, si presenta un déficit neurológico focal progresivo, si presenta más de un vómito después de un golpe de la cabeza, si presenta lo que se llama anormalidad pupilar o un aumento progresivo de los síntomas de la conmoción cerebral o el deterioro del estado mental, digamos. Esto es como una ayuda, es como ítems de los motivos que uno podría indicar que ese jugador salga en ambulancia. ¿Está bien? Eso va a estar supeditado a la decisión del médico. Con respecto a la conmoción cerebral, seguimos con esto. Esto es el ejemplo de lo que se llama la ficha electrónica BEDUAR. Hace 2 años ya la UAR hizo que todos los partidos de todo el país se hacen con una ficha electrónica, esto lo sabemos todos, y con esta ficha electrónica uno, cuando tiene partido, el referee y el médico tienen que anotar si hubo una conmoción, y si ese jugador se anotó una conmoción, ese jugador queda bloqueado por X cantidad de días según el protocolo, no se puede volver a anotar en el partido siguiente, si el jugador está bloqueado hasta que se desbloquea. El año pasado hubo 300 conmociones reportadas a través de la ficha electrónica, y lo curioso es que este año se juntaron todos los referentes de seguridad de la UAR, en abril, hicieron el foco en una estadística sobre conmoción 2018-2019 que le hicieron anónima a 5.500 jugadores. Y cruzando los datos entre lo que hubo en la ficha electrónica y lo que respondían los jugadores de forma anónima, se vio esto, que según la ficha electrónica había una conmoción cada 28 partidos. Y según la encuesta anónima de los 5.500 jugadores que dijeron que
tuvieron síntomas o parecidos o similares a una conmoción, había una conmoción cada 3,45 partidos. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía hay un subdiagnóstico de las conmociones. No es que ahora hay más conmociones en el rugby, sino que siempre están, lo que estamos haciendo es que estamos aprendiendo a identificar y retirar. Con eso vamos a mejorar la seguridad de nuestros jugadores, evitar secuelas a futuro o síntomas más graves de lo que se llama el síndrome de segundo impacto. Sigue habiendo dificultad entre los propios médicos, jugadores, entrenadores, en reconocer, retirar y reportar la conmoción. Y se nombró en este encuentro de abril también la dificultad que hay de reconocer las conmociones en los entrenamientos donde no hay una ficha electrónica. Y ese jugador por ahí que tuvo una conmoción y se diagnosticó en entrenamiento, hay que avisar a la URBA, al mail de lucianovitali@urba.org, para bloquear a ese jugador y que no se pueda anotar en el próximo partido a través de la ficha electrónica. Tomografía, ¿cuándo? Siempre, a veces. Bueno, la conmoción cerebral es una lesión cerebral leve de diagnóstico clínico, no tiene imágenes patológicas. La tomografía en la conmoción cerebral va a salir normal. La tomografía se pide para descartar lesiones mayores, más que nada hemorragias, cuando el médico en la guardia lo va a sospechar, cuando pierde el conocimiento, o tiene amnesia, o deterioro del sensorio, fractura craneal. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, una tomografía, la mayoría de las guardias se hace un estudio que se hace rápido, y se lo van a hacer al 99%, 95% de los jugadores que van con un diagnóstico de una posible conmoción cerebral. Ahora, que esa tomografía después del golpe sea normal no significa que el jugador, que ese cerebro no necesite descanso. Es típico en todos los clubes que, no, Pepito se le apagó la tele o tuvo un golpe, pero fue a la guardia, no, la tomografía fue normal, así que nada, el martes se entrena. No. Si tuvo una conmoción cerebral, por más que tenga una tomografía normal, el jugador tiene que respetar el protocolo. ¿Está bien? El tratamiento es el reposo del cuerpo y del cerebro. El cuerpo necesita 24 horas de reposo, estar tranquilo, pero también necesita descanso el cerebro. El jugador que tiene una conmoción, que la mayoría de las veces leves, al otro día tiene que estar en su casa, tranquilo, no puede estar viendo tele con el telefonito o ir a ver el partido de las juveniles. Tiene que hacer un reposo del cuerpo y del cerebro, mínimo de 24 horas. No existe medicación para la conmoción, sino que se da medicación según el síntoma que presente el jugador. Náuseas, dolor de cabeza, contracturas, según lo que tenga, uno le puede dar la medicación, pero no hay nada específico para la conmoción. Siempre vamos a acompañar esta filmina con las 3 no. No quedarse solo las primeras 24 horas, no consumir alcohol, no manejar vehículos. Muy acompañado con el post del rugby en Argentina y en el mundo. El retorno gradual del deporte es el que tiene que hacer ese cerebro, ese jugador, después de tener una conmoción cerebral. Es un periodo que empieza después del periodo de descanso, son 24 horas de descanso absoluto en la casa, del cuerpo y del cerebro, después van a estar una semana con un descanso de no hacer deportes, y después empieza este periodo de retorno donde cada paso es de 24 a 48 horas, y si el jugador no tiene síntomas pasa al paso siguiente. Por ejemplo, acá está este cuadro, primero hace el reposo, después hace ejercicios anaeróbicos livianos, y si eso no le produce síntomas pasa al siguiente, que hace ejercicios deportivos más específicos, y si no tiene síntomas pasa al siguiente, y así sucesivamente hasta volver en forma progresiva al deporte. Este cuadro, si quieren, es el cuadro más importante de la charla, es el que propone la UAR con respecto a nuestra población y el protocolo a seguir después de una conmoción cerebral, separándolo entre adultos y juveniles menores o mayores de 18 años. Mayor de 18 años, 24 horas de reposo, una semana de reposo libre, como dijimos, tiene que después el retorno gradual al deporte, que en estas etapas de 24 a 48 horas, siempre acompañado de un control médico, y si cumple todas estas etapas, el jugador mayor de 18 años con un diagnóstico de conmoción cerebral libre de síntomas y evaluado por los médicos, a los 12 días puede volver a jugar. El menor de 18 años son 2 semanas de reposo,
y son 28 días en total para volver a jugar. O sea que si un jugador se pone en la ficha electrónica la conmoción cerebral, queda bloqueado según la edad, 12 o 28 días para volver a anotarlo. Acompañamos siempre este cuadro con el consejo que cada club necesita o tiene que ir buscando un neurólogo con experiencia en el manejo de la conmoción cerebral en el deporte. Nos pasa muchas veces que por ahí el jugador fue a la guardia, lo evaluaron, le hicieron tomografía normal y después a los 2 días lo vio un neurólogo generalista y le dio el alta. Bueno, tenemos que saber que por más que lo haya visto Favaloro, si ese cerebro tuvo un diagnóstico de conmoción cerebral, se tiene que respetar los protocolos y el tiempo de vuelo del juego. ¿Para cuándo volver un jugador antes del protocolo? Bueno, van a ser situaciones muy específicas donde va a estar ya un neurólogo especialista y va a hacer evaluaciones mucho más prolongadas y extensas para evaluar si ese cerebro necesita volver antes, que sería una excepción a la regla. La URBA tiene hace muchos años una relación íntima con el FLENI con respecto al manejo de la conmoción cerebral en nuestros deportistas, y a partir de esta relación, el año pasado, FLENI puso este número de WhatsApp para hacer evaluaciones de los jugadores, para que saquen turno y se le den turno más rápido a los jugadores de la URBA con diagnóstico de conmoción cerebral, más que nada con los que tienen por ahí a partir de 2 o 3 conmociones. No es para que vayan de la cancha de juego a FLENI a que lo evalúen, sino que tienen que ser evaluados en el centro de atención más cerca o donde el médico del club le parezca si hay que hacerla, y después por WhatsApp pueden sacar turno en FLENI, por ejemplo, para que lo evalúen. Pero la idea es que sea FLENI, sea INEVA, sea el Hospital Italiano de La Plata, y que cada club encuentre su neurólogo especialista en manejo de conmociones en el deporte. En este caso, un servicio que ofrece FLENI para hacerlo, atienden por todas las obras sociales. Si el jugador no tiene obra social, bueno, se puede hacer a través de la URBA o a través de su club, buscarle la vuelta y hablar con el doctor Fernando Salvat, que está a cargo de este programa en FLENI. El síndrome de segundo impacto es algo que uno quiere evitar con toda esta charla, es la conmoción que se da en la ventana de recuperación después de la primera conmoción cerebral. O sea, si este cerebro se está recuperando y sufre un segundo golpe, donde la conmoción va a ser de mayor gravedad, los síntomas van a ser de mayor magnitud y aumenta el riesgo de que ese cerebro quede con secuelas. O sea, claramente tiene que estar un neurólogo en el medio tomando decisiones, y el retorno después de un síndrome o de un segundo golpe, o que el golpe sea dentro de esta ventana, claramente tiene que estar dada por el alta por el neurólogo. Con respecto a la prevención, bueno, en este consenso de Berlín proponen o hablan sobre distintos ítems con respecto a la prevención. Dicen que el casco no tiene efecto en la prevención de la conmoción cerebral. Es más, el jugador con casco se envalentona y por ahí sufre golpes más fuertes que si no tuviese el casco. El protector bucal tiene un efecto en prevenir la conmoción cerebral, más que nada porque los jugadores, al tener el protector bucal, están apretando la boca, están con sus maceteros, con sus músculos maxilares apretados, y también con eso mantienen tenso su musculatura cervical, ayuda a disminuir. El entrenamiento neurocognitivo está demostrado que ayuda a prevenir las lesiones, las conmociones. Esto está cada vez más metido en los entrenamientos, los reflejos, la preparación, el gesto. Esto ayuda, el entrenamiento neurocognitivo, a que el jugador esté más preparado y que por ahí evite el golpe, o que el golpe sea menor, porque el jugador puede disminuir o moverse y evitar la conmoción cerebral. El entrenamiento de las destrezas sí previene, básicamente hablando del tackle, una buena técnica de tackle. Un tackle bien hecho es un tackle más seguro, ahora lo vamos a ver. Está demostrado que si uno taclea bien, se va a golpear menos. O sea que si uno enseña bien a nuestros jugadores, más que nada en las infantiles y juveniles, a taclear bien, estamos dándoles más seguridad a su futuro. Y también habla este trabajo que el respeto del reglamento disminuye las conmociones cerebrales. Un respeto tanto de los jugadores, de los entrenadores, del público, del referee, y lo dice el trabajo, el respeto del reglamento hace que las conmociones cerebrales sean más leves. Este es un trabajo de una revista muy importante, el British Journal of Sport Medicine,
y es un ejemplo de cómo la medicina influye en el rugby, y cómo el rugby es el deporte que más alteró y cambió en el transcurso del tiempo sus reglas para hacer más seguro su juego. Y es el deporte, si quieren, que hace punta con respecto a esto, de alterar el reglamento para hacer el juego más seguro. En este trabajo, que evaluaron 1.500 partidos, y evaluaron en esos 1.500 partidos videos de 464 golpes en la cabeza, sacaron la conclusión que el 76% de las conmociones es durante el tackle. Y de que todas esas conmociones, el 72% fue en el tacleador. Y que el tackle alto es 4.2 veces más peligroso que para la conmoción cerebral. Perfectas las conclusiones. En base a estas conclusiones, la World Rugby toma este trabajo y propone una campaña para tratar de modificar el comportamiento de los jugadores bajando la altura del tackle. Y propuso este trabajo en 3 fases. Primero, modificando el comportamiento y aumentando las sanciones. Más tarjetas amarillas, más tarjetas rojas a los tackles altos. Esto hizo un 64% de aumento de las sanciones y de las tarjetas, 41% de las tarjetas rojas. En el Campeonato Juvenil 2018 propusieron bajar el nivel del tackle alto de las clavículas a las tetillas. Esto también provocó una disminución en las conmociones cerebrales. O sea que el rugby tomó un trabajo científico y está modificando las reglas, más que nada sobre el tackle y su sanción, para bajar el número de conmociones cerebrales. Tackles peligrosos es un ejemplo que usaba la charla que a los referees, el contacto alto, el jabalina, el tardío. El año pasado salió todo un protocolo de descripción de lo que era un tackle alto y cómo se iba a sancionar. Y cómo entrenando una buena postura de tackle, cómo hacer, la vista al frente, cómo tiene que estar la cabeza, cómo tiene que estar los brazos, la fuerza de las piernas. Una buena técnica de tackle ayuda a prevenir conmociones cerebrales. Este es un gráfico muy bueno para mostrar como dónde es un tackle prohibido de las tetillas para arriba, el tackle efectivo, en el tronco o en los muslos, poco efectivo y peligroso a nivel de la cintura, y en los pies el impacto es muy duro y poco efectivo también. Con respecto a la educación, con la conmoción cerebral, de los médicos y paramédicos y personal alrededor del rugby, la World Rugby tiene estos cursos, como ya dije antes, sobre primeros auxilios, y también hay cursos de conmoción cerebral para hacer, donde uno en la página de World Rugby se loguea, saca su propio nombre y hace los cursos que quiera. Hay cursos para el público general, cursos para los médicos y cursos para los partidos de élite. Estos cursos se hacen respondiendo preguntas y leyendo el módulo, y se responden preguntas multiple choice por cada módulo, y las puedes responder mal hasta que respondas bien y avanzás al siguiente módulo. La World Rugby en su campus WAR replica estos cursos online con el curso de doping, nivel inicial y de conmoción, que son obligatorios para todos los jugadores y para los entrenadores, obviamente para los médicos. Son cursos, tardan 40 minutos, pueden hacer por parte, hacerlo, dejar de hacer y entrar a otro día y seguir haciéndolo. Los cursos de primer auxilio, nivel 1, que dictan los educadores de World Rugby de la URBA y de la UAR, son presenciales para el público general el nivel 1, y el nivel 2 es para los médicos y para los kinesiólogos. Aparte, damos charlas a nuestra población con respecto, y es lo que estamos haciendo ahora, con respecto a la conmoción cerebral. Sacamos pósters para poner en todos los clubes con respecto a la conmoción cerebral, hicimos reuniones científicas con respecto al tema, y vamos educando a nuestra población. La World Rugby, terminando, propone las 6 R: reconocer la conmoción, removerla, referirla o retirarla, el reposo que necesita ese cerebro, la recuperación que necesita ese cerebro, y una reintegración progresiva al campo de juego. Bueno, a modo de conclusión, hay que seguir difundiendo la importancia de reconocer, identificar y retirar la conmoción cerebral, y que a veces el diagnóstico es difícil y todos los que estamos involucrados podemos ayudar a reconocer. Muchas veces el médico no lo ve y por ahí lo puede ver el referee, el kinesiólogo, el profe que está al lado o el entrenador mismo. Es una lesión traumática leve, recuperable, diagnóstico difícil y de a veces difícil manejo.
lo que uno busca es evitar este segundo impacto y las secuelas que puede dejar. Educar, educar, educar. Deportistas, médicos, público en general. Eso es lo que tenemos que hacer todos los que estamos en este Zoom. Es una responsabilidad de todos los que participamos en este deporte. Identificar, retirar y referir, perdón. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora vamos a escuchar preguntas. Está Alfredo también, que por ahí está leyendo el chat A ver si para ayudarme a responder. ahí ya lo abrimos. A ver si escuchamos bien. Claro, esta es la misma charla del jueves pasado. La repetimos porque quedó mucha gente afuera. Bueno. Para las preguntas, ¿no hay ninguna posibilidad de que ante la conmoción en la evaluación se indique un seguimiento referido a síntomas particulares y obviar la TAC? Bueno, claramente, como dije, hay un médico tomando una decisión. Cuando más preparado está el médico, y si el médico entiende que no hace falta, nosotros no estamos diciendo que vaya a la guardia a hacerse una tomografía. Estamos advirtiendo que la tomografía va a ser normal y que cuando el médico lo manda a la guardia para evaluar ese cerebro y que evalúe si no hay otras secuelas o consecuencias. Obviamente, si hay un médico que evalúa y decide que no, bueno, está la decisión médica ahí. Acá está el doctor Pratesi, que está levantando la mano, que tiene mucha experiencia, es el director de la terapia intensiva del Hospital Austral, así que, Lucho, ¿querés soltarle el micrófono al doctor Pratesi? Gracias, Nacho. Buenísima la charla, creo que complementa más cosas de las anteriores y estaba muy buena, y siempre está bueno repensar las cosas, y cuanto más las refrescás, mejor nos va a ir seguro. Nada, con respecto al ataque, hacer un comentario y después algo con respecto a los videos. Y con respecto a la TC, recordémonos que los pacientes que tienen traumatismo cráneo leve, si estos que no tienen alteración de la conciencia, si bien se usa como conocimiento como palabra general, no corresponde desde el punto de vista técnico, y si somos médicos creo que tengo que hablar bien. A ver, creo que está bien poner conocimiento porque es lo que se habla comúnmente, pero es la conciencia. La conciencia son cosas desde leves que no tienen que ver con el conocimiento, de esa persona que está mareada, que tiene una mínima alteración de la sensibilidad, una motricidad fina alterada, y que el conocimiento no lo estamos evaluando porque es imposible evaluar el conocimiento ahí en la cancha. Pero acordémonos que esos pacientes con traumatismo de cráneo leves, 10% tienen una alteración en la tomografía y cercano al 2% van a requerir una neurocirugía. Esto está analizado en estudios poblacionales de traumatismo cráneo enormes, con lo cual la tomografía, que se haga o que no, lo van a definir en el servicio de emergencias donde vaya el jugador. Nosotros tenemos muy pocas herramientas al lado de la cancha para definirlo, o muy pocas herramientas incluso en nuestras enfermerías. De hecho, en el rugby profesional y digamos en ámbitos europeos, acuérdense que tienen tomógrafos en las canchas, tomógrafos móviles en las canchas, con lo cual la tomografía se va a definir en el servicio de emergencias. Y lo que sí me parece importante es que el familiar que va a acompañar o el jugador que va a ir, más la gente del club que vaya, tiene que saber que lo más probable es que se coma 8 o 12 horas de observación, porque muchas veces nos llaman, mira, tú una tomografía normal y igual lo dejan. Sí, por los síntomas tardíos que pueden aparecer en un traumatismo de cráneo que se llama leve, de alto riesgo, va a requerir que esté en observación y quizá que lo tengan que medicar. Y a veces nos pasa que desde el club nosotros los mandamos a una guardia, o viene una ambulancia, o se fue con la familia, y de pronto dice, che, pero al final llegué a las 6 de la tarde y me dejan hasta las 6 de la mañana. Sí, y está bien. Los lugares que trabajan en serio, aunque la tomografía sea normal, si el mecanismo lesional fue suficientemente importante, lo van a dejar en observación para ver que no aparezcan síntomas. Y de hecho van a esperar unas horas para hacer la tomografía. Eso es lo que quería comentar con respecto a la tomografía y lo que es la observación. Y después solamente hacer un comentario adicional, que es que lo vemos mucho en los videos que mostraste, Nacho, que son muy buenos. Bueno, tengo el video de justo una división juvenil de mi club, Deportiva Francesa, pero es interesante que nosotros afuera de la cancha, aunque no seamos el referee que está en la cancha, ver la vulnerabilidad, y el jugador que quedó tirado y que no se levante, que tiene la cara contra el piso, digamos, siempre entrar de más y no de menos. Me parece que para hacer diagnóstico si tuvo algo o no, hay que estar encima del jugador. Digo, fíjense que en los partidos ya profesionales, en todo lo que es Pumas, en todo lo que es
Seven o no, en todo lo que es Jaguares, el médico está caminando al borde de la cancha, no está sentado en el banco. Y me parece fundamental estar cerca. Uno de los videos muestra, el video de la ataxia, muestra que después de eso se caen al lado del jugador. O sea, es un jugador sumamente vulnerable. Es un jugador que estando con alteración de la conciencia tirado en la cancha, se le caen encima y ahí sí puede tener una lesión cervical o puede tener un segundo golpe que genere mayor gravedad en el cuadro neurológico. Por eso creo que hay que hacer mucho hincapié en eso. Esos eran mis 2 comentarios. Bueno, perfecto, reforzando, Pablo. Dale, Nacho, dale, ¿sí? Reforzando lo que dice Pablo, coincido con la apreciación de la tomografía. En realidad, si uno lo mide desde la estadística, primero redefinir qué es el traumatismo leve, de que nunca es algo banal, y que, por supuesto, ustedes vieron que una de las evaluaciones se usa la escala de Glasgow también, y hay una correlación. Los pacientes con un Glasgow 15, en tomografía pueden tener hasta un 20% de alguna lesión intracraniana. Cuanto más bajo el Glasgow, más aumenta la posibilidad de lesiones intracranianas en tomografía. Pero desde el punto de vista clínico, la problemática que tenemos en la consideración, un poco reforzando y ampliando lo que dice Pablo, no es la conciencia nada más. La dificultad clínica de que la conmoción tiene tanta forma de manifestarse, podemos dividirlo básicamente en 4 sectores grandes, que son los problemas físicos, el dolor de cabeza, los vómitos, la ataxia, los problemas cognitivos, que significa que está confuso, que perdió la memoria, no sabe, está desorientado, ese jugador está aturdido, los problemas emocionales, que está irritable, con un cambio de comportamiento muy rápido, y a posteriori también problemas del sueño, o que no puede dormir o que duerme mucho. Bueno, esa constelación de síntomas lo que implica es, ahí sí coincidimos, que estamos educando adentro de la cancha y afuera de la cancha, con todas nuestras guardias hospitalarias, buscando un plan de contingencia en todos los clubes, porque precisamente tomografía normal absolutamente no descarta la alteración funcional que ha tenido ese jugador, que tiene cualquiera de estos signos o síntomas que estamos hablando, y precisamente cuando nos vamos ya a un plano ya más finito de lo que es la situación molecular, si tuvo síntomas, la disfunción neurológica existe y existió. Que la tomografía sea normal no significa que el jugador esté recuperado. Que el jugador se sienta bien no significa que esa cascada metabólica se haya resuelto. Por eso la necesidad estandarizada de esas primeras 24 horas para todo el mundo. Primero, que no vuelva a entrar a la cancha en el momento, eso está claro. Queremos de más, si queremos de más. Si hay una sospecha, el jugador tiene síntomas claros, como hemos visto en algunos videos, el jugador inexorablemente sale. Si tiene banderas rojas, que es el agravamiento de lo que ya tuvo, el jugador sale. El segundo punto es reforzar que no es un capricho la necesidad de que el jugador no vuelva a jugar hasta que no esté en condiciones, porque los jugadores siempre quieren volver a jugar, sino que la evidencia científica, que después llegó a ese consenso internacional, estableció que existe. Ese segundo impacto es que el jugador, el mismo día, en los días subsiguientes, en este deporte de colisión, que puede volver a tener otro golpe en la cabeza, tenga un impacto mayor que el primero, que hasta tiene una mortalidad del 50%. Hay muy pocas series de jugadores que han tenido ese segundo impacto, pero que han necesitado neurocirugía y que han muerto por la gravedad. Entonces no es un capricho para que los entrenadores, los managers, los dirigentes y sobre todo los médicos tengamos ese respaldo médico para decir al jugador, mira, vos no podés jugar hasta que no pases esta etapa de habilitación y de que dé garantías de un regreso seguro. Bueno, perfecto, clarísimo. Verónica, ¿quieres preguntar? Bueno, acá hay una pregunta. Muchas veces en el partido hay partidos en simultáneos y hay un solo médico en ambos partidos con una conmoción en uno de los 2 partidos y un segundo golpe en el otro. ¿Cómo se atiende si ambos son al mismo tiempo? Bueno, claramente es un problema, son situaciones que pueden pasar, poco frecuentes, y acá uno puede ir, digamos, no tengo el consenso de conmoción, no te va a dar una respuesta exactamente que hacer, sino también está el sentido común y está de lo que uno va de lo ideal a lo real. Poner un médico en cada campo de juego y es lo ideal, que esté un médico mirando es ideal, pero la realidad no es la misma y lo que uno
tiene que saber que para identificar una conmoción no hace falta ser médico, y cuando más entrenados estén los paramédicos, por decir una forma, que el profe, el preparador físico o el kinesiólogo está mirando el campo de juego, ve una conmoción y entra al campo de juego a movilizar y a tratar hasta que, si justo al mismo tiempo el médico está en la otra cancha, lo evalúe. También son decisiones que las puede manejar hasta que venga el médico o el kinesiólogo o el preparador físico. Eso es lo que estamos buscando, que cada vez haya más paramédicos alrededor del rugby y que el médico tenga un equipo de trabajo. ¿Está bien? Que haya un médico por campo de juego es cada vez más inviable. Es una situación ideal buenísima, pero tampoco es lo que busca el rugby mundial. Uno va al rugby mundial y no hay en el mundo un médico por campo de juego. Entonces, lo que tenemos que buscar es que todo el mundo alrededor del rugby ayude a reconocer las conmociones. Si tenés dos al mismo tiempo, bueno, el médico con su equipo de paramédicos evaluará las dos y las retirarán. Y si el médico está atendiendo una, bueno, se ocupará el paramédico, el kinesiólogo, el enfermero, el profe, en ayudar a evaluar a ese jugador. Después hay entregas que se decide cuál se atiende primero o no, pero son situaciones especiales. Lo que buscamos con esta charla es que se identifique la conmoción y que sepamos qué hacer y cómo manejarla y no asustarse y darle a ese cerebro el cuidado que necesita. Sí. Y un punto creo que para remarcar es, aprovechando esta oportunidad de que haya mucha gente participando, es que en todos los clubes tengamos un plan de contingencia armado, porque las situaciones ya sabemos que van a suceder, entonces hay momentos que deben ser evitados, esos tiempos de espera para tomar decisiones cuando uno clínicamente tiene toda la situación definida, bueno, tener y participar con el resto del club, por eso hablamos de los programas de rugby seguro, participar en la coordinación de los servicios de transporte hospitalario, de la accesibilidad a los clubes con una logística en la comunicación, y que todos participen en estos cuidados y en este continuado, y saber a dónde va a ir ese jugador, sea de tu club o sea del equipo visitante, pero ese plan de contingencia que hoy hablamos de conmoción, pero no olvidemos todo lo demás que tiene que ver con las cuestiones de tormenta, con las cuestiones climáticas, digamos, con todo lo que hace a la seguridad deportiva. Pero el plan de contingencia es una necesidad para estos tiempos que han cambiado mucho en relación a los que ya somos más viejos, tenemos varias décadas en esto cambió mucho más, y el otro punto es, ya lo digo desde una perspectiva más focalizada, yo soy neurocirujano, pero desde mi situación con mis colegas neurólogos o neurocirujanos, bueno, involucrar más gente porque después necesitamos mejores capacitaciones, porque hemos tenido algunos conflictos. Eduardo Ferso, que está en el grupo ahora escuchando y participando, jugadores que han tenido conmoción neta, concreta en campo de juego, que han salido, que en la semana han sido evaluados por un colega externo al club, que le da el alta, dice no tiene nada, puede volver a jugar, y se genera ese conflicto con lo que estamos propiciando. ¿Cuáles son los protocolos internacionales desde la World Rugby, la WAR y la URBA en lo que hace a la rehabilitación, recuperación, reintegración de esos jugadores? Bueno, perfecto. Acá Eduardo también preguntó si la URBA está haciendo algo con respecto a los subreportes y si piensa tener alguna iniciativa educativa punitiva ante la evidencia. Bueno, esto no deja de ser el rugby amateur, donde necesitamos que tanto los médicos, dirigentes, jugadores, entrenadores ayuden a que esos reportes se hagan, y lo que buscamos con esto es naif lo que estoy diciendo, pero es que cada vez más el médico esté con apoyo alrededor del club, alrededor del médico para tomar decisiones. Estamos venciendo mucho eso de que cada vez que un médico quiere sacar una conmoción, ya el entrenador no lo presiona para que deje el jugador del campo de juego y que el dirigente le diga que no lo ponga en la ficha. Sí, más que nada en los partidos de plantel superior, los que están la mayoría filmados, nos está empezando a pasar que por ahí el referee, que está cada vez más entrenado con respecto a esto, lo entrenamos nosotros para reconocer las conmociones, avisa
que un jugador de su partido, él le pareció que tuvo una conmoción, pero que el médico, por X motivo, no lo reportó y que a él le parece que habría que evaluarlo. Estamos haciendo muy en una forma artesanalmente, por ahí ese caso, ir a ver el video, y a veces es difícil. Si ya es difícil en el campo de juego diagnosticar una conmoción, peor es ponerse a ver un video y a través de la pantalla hacer un diagnóstico. Pero en casos muy específicos, a veces le pedimos al médico que haga un informe o un reporte de tal jugador o cual jugador. Pero si hay un médico que quiere hacer trampa y no anotar la conmoción cerebral, no lo vamos a poder evitar. ¿Está bien? Lo que sí podemos evitar es que lo presionen, la vieja presión de que no anoten o que no saquen a los jugadores con conmoción cerebral. Y con respecto, si a ver algo punitivo, bueno, ahí ya me supera eso, es comité de disciplina, no hay nada concreto con respecto a eso. Nacho, también es importante una de las conclusiones que tuvimos en la reunión el año pasado de UAR Urba con el grupo de Fleni, que hubo algunos de los mecos que están aquí que también participó, que en la medida que más se difunda la problemática de la conmoción, que haya más niveles de sospecha, que haya más diagnósticos, mayor visibilidad del problema, lo que he encontrado, eso fue lo que nos habló Fernando Salvat, que es de Alumni, que a medida que más se habla, se reportan más casos. Por un lado es muy importante, que si no sabemos la cantidad de casos, si no lo medimos no sabemos para qué lado hay que tomar medidas, pero la realidad es, y de lo que se viene, más allá ahora de esta pandemia, pero lo que se viene es que hay una conmoción cerebral por equipo de plantel superior cada fin de semana. Eso significa, si hablamos de la necesidad del tiempo de recuperación del jugador, que un plantel superior va a tener 4 jugadores bloqueados a lo largo de un mes mientras se recupera uno otro. Es decir, una conmoción por fin de semana está hablando ya de una situación que requiere mucha más atención, más vigilancia por parte de todos los involucrados en esto. Y como vieron ustedes al principio, cuando les mostró Nacho la disidencia, que por un lado no es una vez cada tanto, 300 partidos, y de golpe no, es uno cada 4, bueno, probablemente tengamos uno por partido de distintas magnitudes, pero es un jugador que tiene que salir, un jugador que tiene que ser evaluado. No es darle un tono catastrófico a la situación, pero sí una realidad que también, por supuesto, nace desde las situaciones de lo que es la prevención, que tiene que ver con las capacidades técnicas de los jugadores, del control de sus destrezas, las habilidades, el control del reglamento. Bueno, es todo un eslabón de hechos que hacen a la prevención, pero es un tema que cada vez vamos a tener con más necesidades de atención. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Esta charla la están grabando y la presentación, el que la quiere, la puede pedírsela a Luciano y se la pasamos. No sé si hay un comentario ahí de... Bueno, ahí nos va a pasar que vas a tener en la menor 19 vas a tener jugadores de 18 y jugadores de 19 años. Los protocolos son rígidos y uno lo tiene que respetar, como todo en la medicina, y por ahí nos pasó, que la pasó en Newman, que uno se golpeó, tenía 18, y el otro tenía 19, y uno entró en un protocolo y otro en otro. Bueno, a veces las aristas que hay en los protocolos, y uno tiene que mantenerse, obviamente también prima el sentido común, y si uno quiere puede meter en un neurólogo especialista. Y si tenés un chico de que tiene 18 y lo querés dejar 28 días, pero lleva 25 y un neurólogo le da la alta, bueno, son cosas que evalúa. Lo que la UAR está proponiendo este año es que para estas altas tempranas, que van a ser muy pocas, necesiten presentar lo que se llama el SCAT-5, que es la evaluación SCAT-5 hecha por un neurólogo. Entonces, si vos tenés un jugador que tuvo una conmoción, que lleva un X tiempo, que tiene una evaluación y que tiene un neurólogo especialista que le hizo un SCAT-5, que está proponiendo hacer que el protocolo sea un poco más corto, bueno, será el caso para hacerlo más corto, pero uno entiende que la mayoría de estas SCAT-5 le van a dar mal. Ahí me preguntan también por los aspectos psicológicos, y eso más que nada con respecto a las secuelas.
cuando el jugador, por ejemplo, hace las evaluaciones con algunos especialistas, tienen que responder 200 preguntas, y muchas son con respecto al estado de ánimo, y ahí recién el jugador, por lo vi estos años, se dan cuenta que algo está pasando, porque por ahí el jugador dice, yo estoy perfecto. Ahora, cuando responde a las preguntas, se dio cuenta que está deprimido, que sí, que el último día está más cansado, que se peleó con la novia, que le fue mal en el examen. O sea, que hay un montón de secuelas del estado de ánimo y psicológicas que por ahí pasan desapercibidas, y que recién la empieza a sentir por ahí el jugador cuando es un exjugador. Yo en los últimos años tuve experiencia de por ahí hacer evaluaciones retroactivas de jugadores que tenían una conmoción, y lo vi, y también esto se lo digo a los entrenadores, que acá no hay muchos, cuando hablo de esto, es que el jugador que está con una conmoción, o en la ventana una conmoción, también baja su rendimiento. Entonces, si queremos hablar fríamente al entrenador que no te quiere dejar un jugador, si el jugador que está con ese cerebro en recuperación rinde menos. Entonces, y vos lo vas a ver atrás en los partidos anteriores, son jugadores que, no sé, hacían 20 tackles por partido, y durante 3 semanas el jugador bajó el nivel y hizo 5 tackles, y por suerte no le pasó nada, y por ahí ese jugador estaba solo como síntoma, y un poco más desanimado, un poco más asténico, y nada más. Ya estoy hablando mucho, ¿se acuerdan que soy un traumatólogo? Hay una pregunta que hace Toro Merlo, que es el SCAT-5. Lo que recién habíamos visto, que mostró Nacho, es una herramienta de bolsillo que nace del Consenso Internacional del Manejo de las Conmociones, que evalúa los síntomas iniciales y la función de la memoria que se hace en la cancha. El SCAT-5, que es una herramienta de valoración general de la conmoción en el deporte, tiene mucho más ítem, necesita no menos de 10 minutos para realizarlo, porque evalúa otras funciones que incluyen la situación del equilibrio del jugador, evaluaciones de la memoria más completa anterógrada y retrógrada, evalúa la situación visual, además de la escala de Glasgow, que también tiene su sistematización. Bueno, esa valoración, que se llama SCAT versión 5, es la que se hace después del partido, no la que se hace dentro de la cancha. Y esa sí está destinada y diseñada para profesionales médicos. La herramienta de bolsillo, un no médico entrenado lo hace y debe hacerlo en el momento dentro de la cancha. Pero el SCAT-5, que está disponible, lo bajan de Urban, lo bajan de internet, está en todos lados, es una herramienta para la evaluación posterior del jugador, que tiene, ya les digo, tiene más ítem para contemplar, porque habla de la magnitud de la conmoción, que tiene muchas otras más funciones, y esto tiene que ver con después una herramienta para saber si ese jugador después va a volver a jugar en condiciones mínimas de garantía. Ahí alguien puso en Rugby Ready, sí, está en todos lados. ¿Sí? Sport Concussion Assessment Tool es el acrónimo de SCAT-5. Bueno, perfecto. Bueno, terminamos. Si queda alguna pregunta, seguimos en contacto a través de esta educación, tanto de médicos y no médicos, con respecto a esta patología. ¿Está bien? Identificar, reconocer y retirar es nuestra campaña. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao, gracias. Muy buena la charla. Gracias a todos. Chao, gracias. Mira, Nacho, no la saques, ¿eh? Gracias a todos. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, muy interesante, hasta luego. A ver, habla, Nacho. Cuidar al jugador es lo primero y más importante en la Unión de Rugby de Buenos Aires con respecto a la conmoción cerebral. Gracias a todos, corto. Gracias, Lucho. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Nos vemos.